el doctor Elix Ramos. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Cristian. Un gusto saludarte. Gracias por, una vez más, por el espacio, por la posibilidad de esta conversación. Gracias a ti y a todo el equipo que está detrás de Crianza y Salud. Gracias, doctor, nuevamente por aceptar la invitación. Para los que se van conectando, les contamos, esta ya es la cuarta parte, por así decirlo, de una serie que hemos estado haciendo para hablar justamente de meningitis por meningococo, más puntualmente. Entonces, queremos de entrada invitarlos a que aquellos que no estuvieron de pronto en las transmisiones anteriores las pueden encontrar en el Instagram de Crianza y Salud, en el Instagram de Me Vacuno Por y en la página web de Crianza y Salud también, para que se puedan poner ahí al día con todos los temas. Pero bueno, digamos que así para hacer esa recapitulación y cómo conectar en ediciones anteriores, doctor, estuvimos hablando de qué era la meningitis, luego lo aterrizamos a meningitis por meningococo, luego estuvimos hablando un poco de cómo se presenta, de cómo se debe tratar, y hoy llegamos a este live porque recibimos una serie de preguntas. Nosotros en Crianza y Salud abrimos un espacio de preguntas unas semanas atrás y le decíamos a la comunidad, bueno, a partir de lo que ya hemos hablado y si tienen otras dudas, cuéntenos pues qué dudas o qué preguntas tienen al respecto de este tema. Y nos salieron varias bien importantes, pero decidimos dejar cinco que consideramos que como que recopilaban un poco lo más destacado, lo que más quisiéramos dejar en ese mensaje. Entonces, pues vamos a empezar como a despejar esas dudas para que aquellos que también las tienen pues puedan aclarar. No sin antes, pues para aquellos que van a estar viendo este live en vivo y también después cuando lo subamos a las redes, pues hacer la presentación muy formal del doctor Elix Ramos. Él es el gerente médico de vacunas pediátricas en GSK, quien muy amablemente nos ha estado acompañando en estos cuatro espacios y en un quinto que vamos a tener la próxima semana. Entonces, doctor, antes de hacerle las preguntas, no sé si algo introductorio, algo que queramos como compartir. Sí, Cristian, yo creo que es importante que súper válida y bienvenida la invitación para todas las personas que nos acompañan hoy y que van a ver este espacio más adelante para que puedan revisar las conversaciones anteriores que están cargadas acá en Crianza y Salud. Pero más allá de eso, recordarles, porque creo que es importante antes de entrar en esta materia de responder preguntas específicas, que vamos a estar conversando sobre algo muy específico que es la enfermedad meningocócica invasiva. Es un nombre que suena un poco raro o llamativo, pero básicamente es la infección por una bacteria que se conoce comúnmente como meningococo. Y esta infección muy comúnmente, o sea, la principal forma de presentación es como meningitis, como inflamación de las meninges, que son unas membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Y en consecuencia, pues al tener una persona meningitis por meningococo va a presentar síntomas y signos característicos de la inflamación de estas membranas que rodean el cerebro y el sistema nervioso central en general. Y es así como la persona puede tener somnolencia, deterioro neurológico, esto puede progresar muy rápidamente hasta llevar al coma y otros signos y síntomas muy característicos. Por ejemplo, en los niños pequeños, lo hemos dicho en oportunidades anteriores, se puede presentar este aumento de esa zona blanda que está en la cabecita de los niños muy pequeños, que se llama fontanela. Es como que si aumentara de tamaño, se pone dura esa zona, normalmente es como blandita la fontanela en los niños pequeños y ese aumento del tono o esa que se torne como un poquito más tensa es muy característico de meningitis. La meningitis por meningococo en particular por esta bacteria puede tener una evolución muy rápida, puede llevar a la muerte en el transcurso de 24 horas en algunos casos. Lo importante es que hay que recordar que esto es una infección que no es tan frecuente, afortunadamente, es poco frecuente, pero que cuando ocurre, pues tiene algunos retos porque inicialmente da síntomas que se parecen a un resfriado común. Entonces, los médicos, afortunadamente hay muchos médicos muy preparados que tienen esta enfermedad en el radar, la tienen en el mapa y están en capacidad de diagnosticarla oportunamente, pero hay que pensarla. Y lo importante es que como enfermedad poco frecuente, pero potencialmente catastrófica, además de tener una evolución que puede tener una evolución rápida, también puede dejar secuelas, puede dejar consecuencias a largo plazo. Entonces, en todo este espectro de gravedad en el que nos movemos, es importante que la comunidad sepa que la enfermedad existe. Esto es una campaña de concientización alrededor de la enfermedad, que sepamos que existe porque no hablamos mucho de esta enfermedad y también porque hay que saber
cómo identificarla tempranamente, cuáles son esos signos de alarma que pueden hacernos pensar que un niño pequeño pueda tener meningitis. El meningococo no solamente produce meningitis, puede tener otras formas de presentación, como es la infección en el torrente sanguíneo, una cosa que llamamos meningococcemia o sepsis por meningococo. Y, y bueno, en términos generales, cuando ya tenemos este cuadro distinto a la meningitis, pues se asocia también a un pronóstico como más delicado, puede tener consecuencias un poco más graves. Y justamente creo que hoy vamos a estar hablando un poco del tema de secuelas. Así es, doctor. Pues ya que gracias por esta introducción y por adentrarnos un poco en cómo se empieza a identificar lo que nos comentaba usted de la parte de la cabeza de los bebés. Una de las preguntas que nos hicieron es precisamente cuáles son las principales complicaciones o secuelas asociadas a la meningitis por meningococo. Sí, bueno, primero, gracias por traer las preguntas que les hicieron llegar. Yo creo que este es un tema importante, como decía anteriormente, no es solamente la parte aguda, no es solamente esa evolución que puede ser catastrófica en las primeras horas, sino que luego de que pase esa fase aguda, la atención hospitalaria, cuando el niño o la persona, porque hay que recordar que esto es una enfermedad que no respeta edades, pero que ocurre principalmente y afecta mucho a los niños pequeños. Cuando ya la persona ha superado la infección, cuando ya vamos al egreso, a la alta médica, cuando ya se acabó esa fase hospitalaria de atención, de la fase, digamos que más crítica, efectivamente, un porcentaje de la población puede quedar con secuelas a largo plazo. Hay datos que varían dependiendo de los casos que se revisan, dependiendo de las publicaciones, dependiendo de los países. Estamos hablando de que entre un 30 y un 60% de los casos puede quedar con secuelas a largo plazo. Estamos, para ponerlo en números más chiquitos y más fáciles de atajar, estamos hablando que 3 a 6 personas de cada 10 que sufren meningitis, 3 a 6 van a quedar con secuelas a largo plazo. Entonces es un número alto y que tiene que llamarnos la atención. ¿Qué secuelas? ¿Qué complicaciones a largo plazo? Pues son muy variadas. Hay que recordar que la afectación es del sistema nervioso, de la parte neurológica. Entonces podemos tener trastornos de la audición o pérdida de la audición, sordera. Podemos enfrentarnos a que la persona puede quedar con convulsiones a largo plazo, puede quedar con trastornos neurológicos variados. En casos más severos, cuando durante la infección aguda hubo este compromiso de todo el cuerpo, o compromiso sistémico, como llamamos, es decir, cuando ya también hay afectación de múltiples órganos, con la bacteria circulando por el torrente sanguíneo, lo que llamamos sepsis por meningococo o meningococcemia, son nombres raros, pero que sepan que existe esta forma de afectación también muy severa, que muy probablemente en esa fase aguda hospitalaria la persona estuvo en UCI, sea un niño, sea un adulto, haya estado en unidad de cuidados intensivos. Pero ya una vez que salió de eso, pues las complicaciones pueden incluir de esa forma severa amputación de extremidades, pérdida de las extremidades, pérdida de los brazos, pérdida de los dedos, pérdida de amputaciones de las piernas, por ejemplo. Hay personas que han quedado con amputaciones de las 4 extremidades, por ejemplo, en casos muy severos. Entonces, es importante saber que estas secuelas existen. Eh, Más allá de eso, como para contrarrestar tampoco este panorama tan nefasto, si se quiere, hay que decir que con un diagnóstico temprano y haciendo las medidas que corresponden cuando acudimos tempranamente al médico, pues las posibilidades de secuelas también caen. Entonces, atender tempranamente los casos, que la respuesta del paciente sea la adecuada, no todos los pacientes responden de la misma manera a los tratamientos. Es importante recordar que existe la posibilidad de un diagnóstico temprano, de instaurar las medidas de tratamiento correctas de forma temprana. Entonces, todo esto mejora el pronóstico de una persona que tenga una infección por meningococo. Sin embargo, hay muchos factores que van a ser parte de esa evolución de cada paciente. Hay personas que, como le digo, hay varios caminos. El camino de la recuperación total, ojalá todos, si alguna vez llegaran a tener una infección por meningococo, el camino ideal sería la recuperación total.
Otro camino, el menos deseable, evidentemente, y el que nadie quiere, la posibilidad de mortalidad, la posibilidad de que la persona fallezca por la infección por meningococo. Sabemos que hay personas, o hay casos, mejor dicho, que a pesar de que se instauren todas las medidas terapéuticas y que se haga todo lo médicamente posible, hay personas, hay un porcentaje que va a fallecer, aún instaurando todas las medidas. Así que lo importante o lo ideal no sería llegar a tratarlo, sino ojalá que no nos diera a nadie. Y el tercer camino es el de la recuperación, pero con secuelas. Entonces, hay un tercer camino que es que, bueno, paso la fase aguda, sobrevivo a la infección, pero puedo quedar con secuelas. Entonces, estos escenarios es importante tenerlos en cuenta porque son posibilidades muy reales de la infección por meningococo. Doctor X, muchas gracias. Mm, lo hemos hablado en lives anteriores y ahorita se lo mencionaba, y que es poco común, pero de Sí, todas formas cuando vamos a ver, digamos que porcentualmente o como se lo habla de en decenas, 3 a 6 de cada 10 son cifras pues que son altas y que son importantes. Y como usted decía, lo que estamos buscando en este espacio que hemos instaurado es el de crear conciencia, el de saber que es una enfermedad que está ahí, que tal vez no se escucha mucho porque sabemos que se habla más de virus respiratorios o de otro tipo de enfermedades que están más en la agenda mediática o que pues por costumbre hemos crecido escuchando de ellos, pero existen otros que tristemente son muy letales como este, que puede que no se presenten mucho, pero que cuando suceden son graves, y ese es el llamado que estamos haciendo precisamente a que, a que tanto a nuestros profesionales de la salud, a quienes agradecemos mucho, pues que siempre brindan esta información en consulta, pero también a las familias, a que estén más dispuestas a preguntar, a decir, he escuchado esto, tengo estas dudas. Acá estamos tratando de despejar algunas de las que nos llegaron y que consideramos que van a abarcar como un poco un grueso de lo que es el tema, pero definitivamente les invitamos a que si usted tiene otras dudas también a su pediatra, a su médico de cabecera, usted se acerque y le diga, tengo dudas sobre esto y sobre un tema muy importante que creo que lo vamos a hablar más adelante, pero es la vacunación, que es pues lo más importante de todo. Pero bueno, para no hablar solamente, digamos, como de este tema de cifras, doctor, hay otra pregunta que nos hicieron y es, ¿quiénes son las personas que están en mayor riesgo de contraer la meningitis por meningococo? No sé si hay un rango etario, si hay alguno, digamos, de pronto es más grave en los niños o si es más grave en adultos, si usted nos puede como aproximar a ese tema. listo. Cristian, tus comentarios súper importantes, me gustan mucho, sobre todo porque esos espacios ojalá empoderen a la población que nos está viendo y que nos está acompañando, a cada persona, a tener esas conversaciones de valor con sus médicos tratantes, con los pediatras que tanto nos ayudan en esta consulta, más allá del motivo de consulta por el que estamos yendo, para tener conversaciones de valor alrededor de enfermedades, como muy bien lo mencionas, que no son tan frecuentes y de las que hablamos tan poco. Eh, Sobre la pregunta que haces, yo creo que debemos comenzar diciendo que el meningococo no respeta grupo etario. La mayoría de los casos de infección por meningococo ocurren en personas sin factores de riesgo. Entonces, una primera cosa es que de alguna manera todos estamos en riesgo de padecer esta infección por esta bacteria específica. ¿Hay poblaciones que tienen un riesgo mayor? Pues evidentemente sí. Sabemos que los niños pequeños, y esto es data publicada y data de Colombia, sabemos que los niños pequeños, menores de 5 años, de ellos, los menores de 1 año, tienen un riesgo mayor de sufrir esta infección. Entonces, es importante dirigir la atención en todas las estrategias y formas de prevención de esta infección en la población de niños pequeños. Hay que cuidarlos muy especialmente y afortunadamente hay varias medidas de prevención. Pero también sabemos que numéricamente hay una gran cantidad de casos que ocurren en adolescentes, en adultos jóvenes y también en adultos mayores. Entonces, hay, como les decía, no respeta grupos. Principalmente la atención debería, no digo debería, realmente, insisto, todos en riesgo, pero sobre todo los niños pequeños. Hay que cuidarlos muy especialmente. Menores de 5 años, de ellos, los menores de 1 año, son los que están en más riesgo. Y eso tiene una razón de ser particular, y es que tienen un sistema de defensas, su sistema inmune está en desarrollo. Entonces, es un sistema realmente inmaduro, que no tiene la capacidad de hacerle frente a bacterias tan agresivas como esta. Entonces tienen más riesgo de padecerlo, y cuando padecen la enfermedad también tienen un riesgo mayor de complicarse, de tener secuelas incluso si superan la infección. Entonces
mucha atención y mucho cuidado con los niños pequeños. Luego tenemos otras poblaciones, hay poblaciones más allá de la edad, hay personas que tienen una situación de riesgo incrementado por factores adicionales como enfermedades, personas que viven con infección por VIH tienen un riesgo mayor de esta enfermedad. Luego tenemos personas que tienen trastornos de su sistema inmune, de sus defensas. Hay enfermedades que disminuyen las defensas o condiciones. Por ejemplo, personas que han perdido el vaso eh, o que no les funciona de manera adecuada el vaso, pues tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Hay personas que reciben tratamientos específicos y esto hace parte de las conversaciones con sus médicos tratantes, con los pediatras, con los infectólogos pediatras, porque si reciben ciertos tratamientos que de alguna manera interfieren con el sistema de defensas, pues también van a tener mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Personas como que tienen convivencia muy estrecha, que viven en espacios cerrados, por ejemplo, los adolescentes tardíos y adultos jóvenes que están en universidades, que tienen campus, que tienen college, que tienen dormitorios. Los dormitorios en las universidades, esto es un tema muy importante para los países que tienen cultura de college, Estados Unidos, Canadá, y sé que tenemos ya un poco en Colombia algo de cultura, desarrollo de cultura de dormitorios para universitarios, pues tienen un riesgo mayor de padecer esta infección. Militares, también por este tema de convivencia estrecha, tienen un riesgo mayor de padecer esta infección. Entonces, sí hay poblaciones que tienen un riesgo mayor en comparación a la población general, pero hay que recordar que la mayoría de los casos ocurren en personas sin factores de riesgo. Entonces, es un tema para que nos quede a todos claro. Todos en riesgo, especialmente los niños pequeños. Tremendo, ¿no? Es una enfermedad de esas que están ahí al alcance de todos y en otras ediciones hablábamos y hago mucho énfasis en la parte de las otras ediciones porque se han venido conectando otras personas y les queremos recordar que hay 3 episodios anteriores a este live en el que hemos estado desarrollando el tema, entonces para que los puedan también consultar, pero pues tremendo, es un tema como decía el doctor Eric, cuando hay hacinamiento, cuando hay muchas personas, pues como esta y muchas otras enfermedades, la propagación se vuelve mucho más fácil, pues por el contacto directo, que es lo que hemos estado hablando también previamente. Doctor, Correcto. hay un tema que nos ha llamado la atención y lo hemos hablado antes, y es en este tema de generar conciencias también la postura que ha tomado a nivel mundial organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, las instituciones privadas. Pasa, por ejemplo, con el caso de Crianza y Salud, para quienes no saben que hace parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Entonces, entramos dentro de esto que estoy mencionando de entidades gubernamentales o privadas que están haciendo un llamado a luchar para poder erradicar la meningitis y se ha proyectado hacia 2030 poder llegar a ese camino, ¿no? A poder acabar con ella. Es un camino arduo, es un camino difícil, pero es precisamente la razón de por qué estamos hablando tanto, ¿no? Porque alguien diría, bueno, tomarse 5 episodios, ese es el cuarto y va a haber uno más, pero ¿por qué 5? Porque esa es la meta. Estamos trabajando juntos para lograr esa meta, que la podamos hacer. Y esta es la mejor manera. La educación siempre va a ser el mejor camino, no esperar a que haya un caso que uno diga, lo lamentamos y lo supimos, sino que la educación, la pedagogía siempre va a ser el camino. Y en esa pedagogía eh, hubo una pregunta que yo sé que la resolvimos antes, pero que le quedó sonando a las personas que nos escribieron cuando hicimos la consulta, y es, bueno, le dio meningitis a una persona, le dio meningitis a un niño, digamos, infortunadamente, entendiendo que después de lo que usted nos explicó, pues tienen una alta tasa de riesgo, pues por su sistema inmune, ¿no? Le puede volver a dar meningitis a este niño si ya la tuvo, porque sabemos que hay enfermedades que a uno le dan y uno quedó listo, check. Tristemente, pasamos la prueba con las dificultades, pero el cuerpo genera una inmunidad a esto. Pero con la meningitis, ¿qué pasa? Bueno, Cristian, complemento algo allí porque me parece muy importante, muy al lugar lo que acabas de mencionar de los esfuerzos mundiales alrededor de la meningitis. Este llamado para hacer algo alrededor de las meningitis en general, sobre todo las meningitis de origen bacteriano, las que son causadas por bacterias, es una hoja de ruta claramente establecida, propuesta y que se espera la implementación en todos los países del mundo por parte de la OMS.
La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, también ha difundido mucho la estrategia de esta hoja de ruta que se llama justamente Derrotando la Meningitis en 2030. Esto está ya a la vuelta de la esquina, está a menos de 5 años, ya 2025 se jugó, entonces ya dentro de poco estamos en 2030 y la idea es eh, justamente generar un impacto en la ocurrencia de la enfermedad. Hay objetivos específicos relacionados con brotes y epidemias, hay objetivos específicos relacionados incluso con el acompañamiento de personas que han quedado con secuelas por meningitis. Hay que recordar, y esto se habla mucho con la respuesta específica a la pregunta que me acabas de hacer, que meningitis bacteriana, por bacterias, hay muchas bacterias que causan meningitis. Entonces, hemos comentado en espacios anteriores, hablado un poco sobre neumococo, sobre meningococo, sobre Haemophilus influenza, sobre distintas bacterias que son causa de meningitis en la población mundial. Representan un problema, tienen una mortalidad alta en general, y bueno, afortunadamente hay medidas para prevenirlas, pero todavía tenemos muchos casos de meningitis. En Colombia, que tenemos data específica de Colombia, hay que recordar que a este año llevamos más de 1.000 casos notificados, de los cuales se han confirmado más de 600 casos. Y esto es importante por distintas causas. No me refiero específicamente a meningitis por meningococo, sino a meningitis de causas bacterianas. Hay muchos casos que estamos confirmando todavía y es llamativo porque son enfermedades, por lo menos estas 3 bacterias que mencioné, que se pueden prevenir, pero seguimos teniendo casos y seguimos teniendo muerte por estos casos confirmados. Entonces, hay que hacer esfuerzos por parte de todos, por la comunidad médica, por la población general, que sepan que estas enfermedades existen y por eso la importancia de estos espacios. Yéndome a la pregunta específica de si puedes repetir qué pasa si me dio meningitis, pues lo primero, recordar que si son distintas bacterias las que causan meningitis, puedo haber tenido meningitis por meningococo y luego por otra razón y por una mala circunstancia tener meningitis por una bacteria diferente. Entonces, esto es importante. Luego, si hablamos de meningococo específicamente, pues esto es una cosa muy rara, pero que puede ocurrir en una persona que ha tenido meningitis por meningococo. Hay que recordar que también hay distintos tipos de meningococo, los conocemos como serogrupos, hemos hablado de ellos en oportunidades anteriores, hablamos de que se llaman como letras A, B, C, W e Y. Y bueno, puedo haber tenido meningitis por meningococo por alguno de estos 5 serogrupos específicos y lamentablemente después tener por otro serogrupo diferente. Ujú. Entonces, son cosas excepcionales. Esto no es lo habitual. No ocurre con frecuencia, afortunadamente. O sea, dentro de lo infrecuente que es la enfermedad, pues esta situación también es infrecuente. Una persona que ha tenido meningitis en más de una oportunidad, pues muy probablemente necesite hacerse pruebas y su médico se encargará de esa parte para verificar cómo está su estado inmunológico, cómo están sus defensas en general, para saber por qué está teniendo meningitis a repetición, indistintamente de la causa. Entonces ya eso es un tema médico que los médicos eh, le darán manejo, pero sí es importante saber que sí puede ocurrir, que no es lo más frecuente y que de ocurrir, pues eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista de evaluación del paciente, particularmente sobre su sistema inmune. Ok, muy claro, doctor. Y esto antes de ir a la siguiente pregunta, porque tiene que ver con el tema de vacuna, y para no irnos así como tan de golpe, quisiera que a partir de lo que nos está hablando usted de los serogrupos, pues ahí hacer un llamado, ¿no? O sea, existe vacunación para los diferentes serogrupos que podrían desencadenar una meningitis, hablando de meningococo, ¿no? Puntualmente, que digamos es de la que nos hemos enfocado y de la que estamos hablando en este live, que es para cubrir esos 5 serogrupos, si no estoy mal, que Es usted correcto. mencionaba. Entonces, creo que también es importante que quienes se conectan o quienes nos escuchan sepan que dentro de las formas en las que podemos prevenir pues esto, pues está tomar la vacunación y es posible pues cubrirse de los 5 subgrupos. ¿Cierto, doctor? No estoy diciendo algo que esté equivocado. No, está muy bien, usted está muy experto, señor Cristian. Varios comentarios aquí sobre este punto. Decíamos que hay distintas formas de prevenir la infección por meningococo. Entonces, afortunadamente hay estrategias de prevención Ujú.
Sí, una de ellas es la vacunación, como tú muy bien mencionas. Hay otras que es importante mencionar. Hablábamos de las personas que viven en ambientes muy encerrados y la convivencia estrecha. Pues dentro de estos escenarios de convivencia estrecha, hablábamos de adolescentes también como población de riesgo. Y Ujú, los voy mencionando así porque se hablan con algo. Y es, por ejemplo, el tema de compartir utensilios de uso personal. Eso ujú, es una situación de riesgo. Sabemos que los adolescentes pueden compartir elementos, el vaso, pueden compartir elementos de uso personal. Eso es una situación de riesgo que no debemos hacer. Entonces, una medida para protegernos del meningococo es no compartir utensilios de uso personal. Los cubiertos, los vasos, etcétera, son de uso personal por algo. Entonces, eso es una primera cosa. Lo otro es una estrategia súper sencilla, al alcance de todo el mundo, que la teníamos en la mente hace pocos años, durante la pandemia, pero nos hemos relajado y se nos ha olvidado. El lavado frecuente de manos. El lavado frecuente de manos es una cosa, insisto, sencilla, del día a día, pero la clave está en lo frecuente. Entonces, el lavado de manos es importante para justamente disminuir la posibilidad de transmitir esta enfermedad y muchas otras más. Lavado de manos, súper clave para prevenir enfermedades. Y luego tenemos, sí, el tema de las vacunas. Como mencionabas, hay distintas vacunas para protegernos del meningococo. Hay que recordar, como tú muy bien dices, que son 5 serogrupos. A hoy en Colombia no tenemos una única vacuna que nos proteja contra los 5 serogrupos. Entonces, aquí el llamado es a tener esta conversación de valor con los pediatras, con los médicos tratantes, con nuestros internistas. Recordar que eso es una enfermedad que afecta a todos. Cada vez hablamos más de la vacunación del adulto, de la vacunación a lo largo de la vida, porque realmente son continuas, hay vacunas para cada etapa de la vida. Entonces es importante hablar con nuestro médico tratante y verificar qué necesito, qué es lo que más se adapta a mi momento de vida y cuáles son las vacunas que necesitamos. Y en este caso específico, pues verificar con el médico qué es lo que nos corresponde, qué es lo que le corresponde al niño, por ejemplo. Entonces son ujú. conversaciones ya de cada persona con sus médicos tratantes. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Elix, por esas apreciaciones, porque creo que es importante que también entendamos que aunque estamos de acuerdo que la vacuna es una gran medida, no queremos que piensen que esto está enfocado solamente a vaya y vacúnense, sino que como muchas enfermedades, y usted lo dice muy bien, se previenen desde los autocuidados más básicos. Entonces, pues bueno, yo creo que ahorita voy a retomar un poco el tema de cómo se contagia, que es otra pregunta, pero para poder acotar esta de lo de las vacunas, una de las preguntas que nos llegó es, ¿existen efectos secundarios asociados a las vacunas contra la meningitis por meningococo? La respuesta corta es que sí. Hay eventos adversos asociados a las vacunas y hay que recordar Ujú, que al igual que los tratamientos, se pueden presentar eventos adversos, no solamente con las vacunas contra meningococo, contra todas las vacunas, hace parte de los estudios de seguridad de las vacunas. ujú, Sabemos que en algunas personas con incidencias variables, es decir, con ocurrencia variable, pueden aparecer eventos posterior a la vacunación. ujú, En la mayoría de los casos, al igual que con el resto de las vacunas, tienden a ser, uno, leves, dos, autolimitados, es decir, que no hay que hacer ninguna medida adicional para poder controlar el evento adverso. Y tres, suelen ser locales. Entonces, por ejemplo, es frecuente que ocurra dolor en el sitio de aplicación. Eso ya es un evento adverso. ujú. Enrojecimiento, que se ponga como dura la zona donde se aplicó la vacuna. Se llama induración, y así varias relacionadas con el sitio donde se administra la vacuna. También puede ocurrir fiebre. Con muchas vacunas, estamos hablando de que entre un 30 y un 60% de las personas que reciben vacunas pueden presentar fiebre posterior a la administración de las vacunas. Entonces es importante que sepamos esto porque qué mal sería que me pongan una vacuna, no me lo adviertan y, uy, estoy Ujú. presentando, mira cómo se puso rojo, se puso roja la zona donde le aplicaron. ¿Qué será esto? Es importante que sepamos que sí, que pueden ocurrir eventos que se consideran adversos posterior a la administración de las vacunas. Esto está relacionado con la respuesta que está teniendo el cuerpo ante los componentes de la vacuna. Eso implica de alguna manera que hay una respuesta ante la aplicación de la vacuna. Entonces, de alguna manera asociarlos con que esto es de esperarse. Puede que no Ujú. me dé.
Puede que no tenga eventos adversos, pero si me dan, están relacionados con la vacuna, pueden estar relacionados con la vacuna. El llamado aquí es, uno, repórtelo, dígaselo a su médico tratante, oiga, me puse la vacuna y me pasó esto. Eso es importante. El médico después hará parte de las estrategias de entender y notificar oportunamente los eventos adversos asociados a las vacunas. Las vacunas siempre, siempre, siempre son vigiladas desde el punto de vista de su seguridad. No solamente cuando fueron desarrolladas, no solamente en los estudios que nos llevaron a tener la vacuna, que obviamente se evaluó si eran seguras, sino que en todo el ciclo de vida de las vacunas se evalúa si son seguras, si el beneficio que aportan es mayor que los riesgos que conlleva la administración de una vacuna. Y les digo con total responsabilidad que las vacunas se consideran que tienen un perfil de seguridad adecuado. ¿Por qué? Porque el beneficio es mucho mayor que los eventos adversos que se puedan presentar. Entonces, la respuesta más honesta es que sí, sí hay eventos adversos o puede haber eventos adversos asociados a la administración de las vacunas. Tienen estas características, en general son leves, en general son autolimitados. Puede haber eventos adversos de mayor severidad, sí, también, pero son muy poco frecuentes. Son muy poco frecuentes. Y como les digo, siempre importante esa comunicación directa con el médico tratante, con el personal vacunador, en caso de que haya alguna reacción adversa, notificarlo tempranamente. Es súper importante. Perfecto, clarísimo y me gusta mucho, doctor, que la respuesta de entrada sea tan directa y tan honesta como la necesitamos, porque no queremos generar una expectativa que tampoco es respecto a este y a cualquier medicamento. Si Es correcto. usted, papá, usted consumidor, se compra cualquier cosa en la farmacia, lo primero que va a encontrar es que le van a decir que hay unos posibles efectos adversos, como le dice el doctor. Así que esto no es exclusivo de las vacunas. Sé que hay mucha gente que tiene temor, que le da miedo, porque hay muchos mitos, hay muchas cosas que es que yo supe que a alguien le pasó y cuando vamos a ver muchas veces no es cierto o simplemente fue un efecto que se le presentó a esa persona, pero que tal vez eh, a muchos otros que estén expuestos a la vacuna no les va a pasar. Entonces yo creo que esto es muy importante, muy claro para que a esta y a cualquier vacuna pues le perdamos el miedo. Creo que es de una de las estrategias en temas de salud y en temas de tecnología más efectivas. Las vacunas salvan más vidas que lo que, como usted bien decía, o más bien para poner esos términos, es mucho menos el porcentaje de lo que pueda pasar en comparación a que usted se deje expuesto al virus pues tenga que pasar por todo lo que ya venimos hablando desde que empezó este live, que son esos, pues los síntomas, luego las secuelas, etcétera, etcétera. Entonces, una invitación muy grande a que también, de nuevo, si usted tiene tantas dudas como pueda generarle la vacunación, inmediatamente con su médico, vaya, pregúntele, documentese que de verdad sabemos que es una estrategia que vale la pena que se implemente. Doctor Elix, se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero ir con esa pregunta porque usted la alcanzó a mencionar ahorita y me parece supremamente clave, porque suena chistoso, y yo hago estas comillas, hablar de que el tema de los objetos personales, que como bien dice son personales, terminan siendo de uso común. Y una pregunta que nos hacían era si la meningitis por meningococo puede ser contagiosa, ya sea en casa o en espacios como los jardines infantiles. Hasta ahí va la pregunta, pero yo quiero agregar algo y es que ya el doctor X mencionó temas de hacinamiento, o sea, de espacios en donde por obligación personas, hablemos por ejemplo, usted pone un muy buen ejemplo y es las personas que prestan, por ejemplo, el servicio militar, policía, bueno, que están en un mismo lugar. Entonces, no solamente, acá yo le hago como ese paréntesis porque la pregunta nos decía, bueno, en casa o en un jardín infantil, pero digamos que ya venimos hablando un poquitico también de otras poblaciones más adultas, digamos. Sí, yo creo que el tema de los jardines es profundamente importante porque también para tranquilidad de los padres hay que recordar que el periodo de desarrollo del sistema inmune es un periodo de mucha vulnerabilidad de los niños, están expuestos a infecciones por primera vez, pasa con mucha frecuencia para infecciones virales, pero las infecciones causadas por bacterias no son la excepción, o sea, también hacen parte de estas primeras exposiciones en la vida de los niños y en estos ambientes compartidos, pues evidentemente eh, también se comparten las primeras infecciones Ujú. virales y las infecciones bacterianas.
Hay cosas interesantes acá. Yo creo que muchos jardines tienen políticas con los padres de si el niño tiene algún signo de infección, sea viral o bacteriana, que en muchos casos no lo llegamos a saber a primeras, pero tratar de no llevarlos a los jardines. Pero esto es algo que es como inevitable, porque también en muchos momentos de las infecciones puede que no haya síntomas Ujú, claros o manifiestos. Entonces son espacios donde definitivamente estamos expuestos a infecciones. Los niños pequeños están expuestos a infecciones. Entonces, es de alguna manera normal o de esperarse, mejor dicho, que haya esta ocurrencia de infecciones en esta primera etapa de la vida escolar, en la exposición en grupos, en jardines. Entonces, sí, no es solamente para la meningitis por meningococo, esto no se ha, de hecho no es una situación de riesgo establecida el ir a jardín, no, para nada, ujú. pero sí estos espacios compartidos de convivencia estrecha que mencionábamos anteriormente, sí es un factor de riesgo. Entonces, para la población adulta, por ejemplo, está muy claramente establecido como un factor de riesgo para las fuerzas militares, que efectivamente tienen un riesgo aumentado de infección por meningococo. Mm, Entonces, sabemos de brotes que ocurren en las fuerzas militares, por ejemplo, no digo Colombia específicamente, sino a nivel global, en el mundo. ujú, Entonces, hay estudios muy serios que se han hecho, por ejemplo, en fuerzas militares para hablar de portación de la bacteria en la garganta o de la infección propiamente dicha. Entonces, eso lo sabemos. Entonces, sí, hay situaciones que incrementan el riesgo, la convivencia estrecha, el compartir utensilios personales, eh, pero yo creo que el mensaje claro aquí es recordarle que todos estamos expuestos a la infección por esta bacteria, el meningococo, eh, particularmente los niños pequeños. Siempre creo que me gusta como dejarlo así como para que todos entendamos que, no, es que en alguna parte dijeron que era solo de los niños, o que era solo de los militares, o que era ujú. solo de las personas con infección por VIH. No, señor. De hecho, la mayoría de los casos son en personas que no tienen factores que le incrementan el riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, importante, todos en riesgo, sobre todo los niños pequeños. Creo que esa va siendo una de las grandes conclusiones que hoy nos va quedando y siempre aprovechamos el espacio con el doctor Elix para que después de que tenemos esta conversación les dejamos como dos o tres puntos clave a quienes se han conectado, de nuevo como lo decía al comienzo también a quienes van a ver este video posteriormente. Y creo que esto es importante, que es para todo el mundo esta información. O sea, esto, si usted es papá y se conectó porque está preocupado porque esto le pueda pasar a su hijo, muy bien, pero si usted no tiene hijos o usted está en una edad de pronto más avanzada, también es una información para usted. Y aparte que es una información que recibimos y que podemos compartir con otros, ¿no? No porque yo no tenga hijos no quiere decir que no pueda trasladarla a alguien que yo diga, acabo de escuchar algo que es clave. Pero creo que esto es importante porque yo hacía la pregunta al inicio de si habían rangos etarios porque a veces también tendemos a asociar y efectivamente hay cosas que son un poco más específicas para ciertos rangos de edad, ¿no? Hay cosas que no le dan a los adultos porque ya tal vez por su sistema inmune desarrollado pues ya no es tan grave. Correcto. Hablemos de una gripa en un niño es gravísima y en un adulto pues es algo que le puede pasar en 8 o 15 días, pero para un niño puede ser más letal pues por los síntomas y por lo que pasa con su cuerpo, pero esto pues digamos que va para todos. Dependiendo de la gripa. Hay gripas de Bueno, gripas. sí. Entonces, incluso pueden ser peligrosas para los adultos, pero entiendo lo que dice. Lo que dice Ujú, en ese punto de que ya con un sistema inmune desarrollado, pues puede cambiar la protección que tenemos contra ciertas enfermedades. En el caso del meningococo, no respeta grupos etarios, no respeta condición social, no respeta nada. Le puede dar a cualquier persona realmente. Entonces, yo creo que ese es un mensaje clave en clara contraposición a ese tema de mi sistema inmune está desarrollado, no está desarrollado, soy un adulto, soy un niño, soy un adulto ujú. mayor. En este caso, le puede dar a cualquier persona. Y doctor Elix, me voy a pegar un poquito de algo que usted mencionó ahorita y es este tema de que hoy en día se está hablando mucho de la vacunación a lo largo de la vida. Usted lo mencionaba hace unos minutos y decía que cada vez se le habla más a la gente de que hay vacunas para los adultos y yo lo quiero traer otra vez en esta parte de la transmisión porque por cultura creo que
no sé de dónde lo aprendimos, pero creo que por cultura nos quedó en la casa que las vacunas son para los niños y hasta cierta edad, ¿no? Entonces, las de los meses, las de los años y por allá llegan, no sé, a los 5, a los 7 años y se acabó la vacunación, ese carnet por allá quedó guardado. Si uno le pregunta hoy en día a las personas qué vacunas tienen, yo creo que el 90% no sabe qué vacunas tienen. Entonces, esto es clave porque pues existe y existe un programa de inmunizaciones en Colombia que está muy bien desarrollado, en el que nos dice qué vacunas deberíamos seguir tomando aún en la edad adulta. Entonces, esto es importante para los que de pronto dicen, no, yo ya esto no, esto de las vacunas no es conmigo. Sí, y hay varias, entonces también los invitamos a eso. Y justamente con eso que estoy diciendo, quiero conectar con el cierre un poco de este live y la invitación al próximo, porque el próximo miércoles nos vamos a encontrar nuevamente a las 7:30 y vamos a hablar un poco de este programa ampliado de inmunizaciones que hay en nuestro país y vamos a tratar de aterrizar mitos, un poco de esas creencias que tenemos, que muchas se han como las buenas creencias y los buenos mitos han trascendido muchas de generación en generación sin ningún fundamento. Se le va a preguntar a una persona y le dice, no, a mí me contaron eso, me lo dijo mi abuela. Entonces, vamos con la ayuda del doctor Elix, a tratar de acotar un poco de esos mitos, especialmente sobre vacunación infantil, que pues es de lo que más hablamos, pero desde ya esa invitación para que también se conecten, para que el próximo miércoles estén con nosotros. Va a ser el cierre de esta serie de 5 lives que tuvimos con la compañía del doctor Elix. Entonces, doctor Elix, hacer un cierre, por favor, y ya en voz suya, pues esa invitación a que el próximo miércoles podamos concluir esta parte de esta gran serie que hablamos de meningitis y especialmente por meningococo. No, Cristian, agradecido contigo por la conversación, por el espacio. Yo creo que como mensaje me uno a lo que dices de que la vacunación definitivamente no es un tema exclusivo para los niños. Y en esa invitación que hemos hecho de manera reiterada en este espacio y en los espacios anteriores, para que tengan conversaciones de valor con sus médicos tratantes, con el pediatra, con el médico general, con el médico familiar, con el internista, sobre qué vacunas necesito, pues eso son conversaciones de ese espacio, de ese momento de valor de la consulta, para que las personas puedan preguntar exactamente qué necesito, qué debo ponerme. Y también, adicionalmente, hay muchos recursos muy serios a los que se puede acudir para justamente ir revisando temas relacionados con enfermedades que se pueden prevenir de distintas formas, incluyendo con vacunas. Y también para entender cuáles son esas vacunas que puedo estar necesitando en este momento específico de mi vida. Son cosas muy particulares, muy personales, de caso a caso, de persona a persona, pero que hacen parte de una conversación necesaria, sobre todo para identificar ese punto de que las vacunas son cosas de niños. Las vacunas nos protegen a todos de muchísimas enfermedades, todos necesitamos en algún momento y es importante que se tengan estas conversaciones con el médico tratante. Entonces, ya seguramente la próxima semana vamos a estar hablando un poquito más, pero gracias por traerlo porque me parece un buen mensaje de cierre. Conversemos sobre estos temas, sobre estas enfermedades poco frecuentes como la infección por meningococo, con sus presentaciones que ya hemos conversado. Conversemos con los médicos sobre, doctor, escuché sobre esto, ¿qué me puede contar usted de esto? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Hay algo que deba hacer al respecto? Recordar esas medidas varias de prevención, lavado de manos, no compartir utensilios de uso personal, recordar que hay personas que tienen más riesgo que otras, pero que esta enfermedad no respeta grupos etarios ni condiciones. Todos estamos en riesgo, sobre todo los niños pequeños. Y finalmente, tengamos conversaciones de valor con nuestros tratantes. Gracias, Cristian, a Perfecto. ti por el espacio. Doctor Alex, mil gracias, de verdad, siempre es una conversación muy interesante, muy amena. Yo salgo cada vez con más interés por el tema, porque de verdad que ha sido algo que si lo hablamos desde los términos pedagógicos, educativos, como lo queramos llamar, nos abre muchas preguntas nuevas, nos abre muchas cosas para decir, esto no lo sabía o esto lo sabía, pero lo tenía como conocimiento muy parcial. Y yo creo que esto hace que no solamente con estos temas, sino que con muchos otros empecemos a abrir esa mente, a hacer otro tipo de preguntas y decir, bueno, si esto pasa con este tipo de enfermedad, ¿qué puede pasar con estas otras? Entonces creo que eso también es interesante y es que nos pone en una perspectiva, creo que abre un poco la mente, ¿no? Nos ayuda también a tener una visión un poco más amplia y distinta de las cosas. Por hoy se nos acaba el espacio, se nos acaba el tiempo, doctor Alex, pero de verdad que estamos muy agradecidos desde la Sociedad Colombiana de Pediatría y del programa Crianza y Salud, que es el programa que le habla a las familias directamente. Por supuesto, también tenemos profesionales de la salud que se conectan a estas transmisiones, que visitan nuestra página, pero principalmente Crianza habla a las familias.
nada, supremamente agradecidos. Los invitamos a que sigan a Crianza, pero también que sigan a Me Vacuno Por. Es una cuenta que habla mucho sobre el tema de vacunas, que hace mucha pedagogía, que aborda este y muchos otros temas de interés. Entonces los invitamos a que nos sigan también a ellos. Y nada, de nuevo yo reitero porque el próximo miércoles cerramos esta serie. Vamos a ver si el otro año hacemos otros espacios como estos. Sí, sí, desde ya bienvenidísimo, doctor Elix. Claro que sí. Gracias, gracias Cristian por la amplitud, por la receptividad, a todas las personas que nos han acompañado hoy, por el interés en este tema y que ojalá puedan replicar algunos de los mensajes que hemos dejado el día de hoy. Son enfermedades importantes para tenerlas en la mente y saber que existen y que podemos hacer mucho al respecto. Gracias Cristian por el espacio. Así es. Doctor Elix, muy buena noche. Hasta luego.